Sí. Ya, perfecto. Bueno, muy buenas noches, mi gente. El día de hoy tenemos un live súper especial con un gran invitado, Armin López, un crack de crack. Ha sido mi mentor por muchísimo tiempo, la verdad. Y pues bueno, para mí es todo un honor tenerlo aquí. El podcast del día de hoy es la verdad detrás de la terapia manual. Entender un poquito que la terapia manual no funciona como antes se creía, sino que hoy en día pues hay conocimientos que van mucho más allá. Entonces, Armin, ¿nos podrías hablar un poquito sobre ti, un poquito sobre quién eres para que te conozcan los pocos que no te conocen? Y comenzamos. Bien, bueno, soy kinesiólogo, fisioterapeuta. Acá en Chile el kinesiólogo es fisioterapeuta. No existe el fisioterapeuta en sí, sino que somos kinesiólogos. Soy kinesiólogo de Chile, ya más aproximadamente 14 años ya de experiencia. Me especializo principalmente en terapia manual ortopédica. He estudiado mucho terapia manual, osteopatía y las distintas ramas de terapia manual. Tengo un magíster en terapia manual ortopédica, tengo un magíster en técnicas estructurales del aparato locomotor. Soy osteópata de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Terminado eso, hice el magíster en psiconeuroinmunología clínica, por lo tanto, trato a mis pacientes desde la perspectiva biopsicosocial, inmune, nutrición, trato de meterme por distintos lados y trabajar en un equipo multidisciplinario. Tengo diplomados también en terapia manual, en neurociencias, y actualmente estoy terminando yo un magíster en neurociencia, entonces me gusta mucho el tema de mezclar el tema de estilo de vida, neurociencia, que es algo que ha ido metiéndose a la kinesiología, fisioterapia en los últimos años. Excelente. La verdad que es un currículo súper extenso, pero a la vez súper interesante. Por todas las cosas que has estudiado, creo que eres la mejor persona como para hablar de este tema el día de hoy. ¿No? Seguía. Perdón. ¿Cómo estás, Armin? Muchísimo gusto poder pues tenerte en este espacio. Mi nombre es Gia, también soy fisioterapeuta, compañera de Javier en el podcast Rehabilita con Pasión, y para nosotros pues es un placer enorme tenerte a ti, un crack de la terapia manual, que nos puede pues hablar, ilustrar sobre todas estas tal vez controversias o malos comentarios que existen o varios malos conceptos que existen respecto a la terapia manual, ya que es un tema que sabemos que es un poco controversial en realidad. Entonces, Armin, mira, durante muchos años la terapia manual se explicó desde un enfoque muy estructural, ¿no? Como si estuviéramos corrigiendo o recolocando tejidos. Desde el conocimiento actual, ¿cómo deberíamos de entender nosotros realmente lo que ocurre cuando un fisioterapeuta aplica la terapia manual? Bien, la respuesta no es tan simple como me gustaría hacerla. Durante mucho tiempo, efectivamente, pensábamos que la terapia manual principalmente los efectos eran mecánicos. Esto quiere decir que tú manipulabas algo, hacías una técnica y lo que estabas haciendo era derrotar la vértebra, derrotar el ilíaco, derrotar C1, etc. Pero la verdad es que con el pasar del tiempo, cuando fuimos sometiendo esto al criterio de la evidencia científica, no pudo ser demostrado. Y ojo, aquí quiero aclarar algo, porque no es que no se muevan las cosas, se mueven, solo que es a corto plazo. Entonces, esto lo dice Mark Shepard, que nos dice: las teorías biomecánicas que siempre hemos planteado parecieran no ser la causa por las cuales realmente el paciente mejora, porque estudios del 2004 muestran que tú pones a un paciente en supino, o pones al paciente en prono, mejor dicho, haces un sprint posterior anterior, empuja la espalda, y en resonancia magnética la columna se va a la extensión, se mueve. Entonces, cuando alguien dice no se mueve nada, sí se mueve. Solo que cuando sueltas el apoyo, la columna vuelve. Entonces, que el paciente haya mejorado eso, haya mejorado el rango, ¿es porque realmente moviste la vértebra? La verdad es que pareciera ser que no, porque es a corto plazo. Bien. Dicho eso, han salido nuevas teorías actualmente, donde principalmente se explican tres grandes efectos, que son los efectos mecánicos: hay movimiento; efectos neurofisiológicos, que impactan al sistema nervioso principalmente, que son los grandes reyes de la fiesta hoy en día; y los efectos más psicológicos, donde vamos a embarcar en este caso los factores contextuales, es decir, dónde hace la manipulación, las expectativas del paciente, qué tan recomendado viene, qué tan experto me percibe como terapeuta, van a influir en esto. Pero más importante aún, perdón que me extienda en la respuesta, pero el año pasado sale un Scoping Review gigantesco, que hay autores desde Chad Cook, hay Adam Meakins, hay un montón de autores bien capos,
que nos muestran que la terapia manual tiene efectos, pero por todos lados. Hay efectos inmunológicos en el tejido, marcadores inflamatorios, hormonales, los mismos efectos mecánicos, neurofisiológicos. Hay un montón de efectos y de hecho termina concluyendo con que son tantos los efectos que no podemos asegurar todavía por qué funcionan, por qué mejoran los pacientes. Eso a mí me parece súper loco, que es por tantas causas, tantos efectos que, chuta, nos quedamos cortos con la explicación muchas veces. Y ahí viene la siguiente pregunta, y es, cuando un paciente dice, sentí que me acomodaron la espalda, ¿qué interpretación podríamos darle hoy desde la neurociencia, podríamos decir? Bien, esto también es interesante porque sale un artículo de allá, hace ya varios años, más de 10 años atrás, y salió un artículo este año 2026, como, ¿cuál es la percepción de los pacientes con la terapia manual? Este artículo de hace más de 10 años decía, bueno, cuando sonaba una vértebra, ¿qué significaba eso para los pacientes? Y la mayoría decía, es un hueso reposicionándose. Otros decían, es gas dentro de la articulación, lo cual tienen bastante razón. Y otros decían, es un hueso chocando con otro hueso. Entonces la percepción ya hace mucho tiempo, tenía una percepción más o menos errada que la hemos ido cambiando. Este artículo del 2026 muestra que todavía la gran mayoría de las personas piensa que la terapia manual una de las cosas que hace es reposicionar vértebras. Y esto es un concepto que tenemos que ir cambiando nosotros como terapeutas. Tenemos que partir por nosotros cambiar esto para que esto se transmita a los pacientes. Los egos de los terapeutas, esto está muy estudiado, se transmiten a las personas. Entonces, si yo creo que efectivamente acomodo huesos, el paciente va a terminar creyendo que pasa eso. Y esto lo arrastramos durante 15, 20 años y de ahí hacia atrás. ¿Bien? ¿Cómo se lo explicamos? Es importante aclarar la película del paciente, aclarar que no hay una vértebra reposicionándose, que son principalmente efectos neurofisiológicos, que hay una modulación del dolor, que puede haber una disminución del espasmo, disminución de marcadores inflamatorios, pero no dejar la idea de que el cuerpo es tan frágil que con solo un movimiento vas a modificar la estructura. Si fuera por eso, los rugbyistas estarían totalmente deformes y habría que armar un puzzle con ellos cada vez que juegan un partido, ¿no es cierto? Entonces, quitar ese concepto de fragilidad en la espalda es clave para que los pacientes vayan mejorando y entiendan mejor la terapia manual. Claro, ahí también creo que influye el hecho de esa creencia de fragilidad que a la larga puede generar también la dependencia hacia el fisio, de que estar constantemente yendo porque necesito que me acomoden cada semana las vértebras. Y Arvin, por ejemplo, en los últimos años se ha hablado muchísimo del papel, como tú lo mencionabas, del sistema nervioso autónomo en el dolor y en la recuperación. ¿De qué manera, pues, una intervención de terapia manual podría influir en este sistema? Bien, hay varios estudios con respecto a esto. Con respecto al sistema nervioso autónomo, sabemos que hay algunos efectos agudos sobre el sistema nervioso autónomo. En algunos casos refieren a aumento del simpático, otros casos refieren a aumento del parasimpático. Sin embargo, son cambios a corto plazo. De hecho, una revisión sistemática del año 2020-2021, si no me equivoco, nos muestra que la terapia manual, las técnicas de alta velocidad, mejor dicho, técnicas de alta velocidad, no tienen impacto sobre la variabilidad del ritmo cardíaco. Entonces, decir que vamos a regular la variabilidad del ritmo cardíaco, esta relación simpático-parasimpático, solo con terapia manual o con técnicas de alta velocidad es un error. Bien, de nuevo, son cambios a corto plazo. Pero también hay muchos otros artículos en donde muestra que efectivamente un estímulo mecánico, y esto es el artículo más conocido de la terapia manual, que es de Jacob Vanelosi en el año 2018, que fue publicado con Munere y republicado en el 2018, perdón, donde muestra que efectivamente el estímulo mecánico puede interactuar con receptores periféricos, con receptores periféricos, mediante la acción de los moduladores de dolor, que es fase total, con receptor retromedial, un montón de otros núcleos que van a modular el dolor. Entonces, la terapia manual modula el dolor a través de activación del sistema nervioso, principalmente. Eso relacionado con factores contextuales. Otros estudios ya 2021 muestran que por resonancia magnética funcional, cuando un paciente tiene una desactivación, de cierta manera, de ciertas áreas relacionadas con el movimiento. Entonces, algún grupo de pacientes, después de recibir terapia manual, tienen miedo al movimiento, reciben la terapia manual y ahora se mueven con mayor libertad, más en confianza. Si esto va sumado a un discurso correcto, estamos impactando directamente en la salud de la persona. Entonces, a nivel del sistema nervioso autónomo, efecto a corto plazo, y a nivel de sistema nervioso en general, es el principal impacto de la terapia manual.
Me encanta cuando se habla con tanta ciencia, pero así, de en tal año, en tal año, en tal artículo. Qué belleza, la verdad que es un crack completamente. Bueno, y eso nos lleva a la siguiente pregunta, y es que algunos autores relacionan la terapia manual con cambios indicadores fisiológicos como la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Qué nos puedes decir de este tipo de métodos para evaluar? Que veo que lo usas comúnmente, ¿verdad? En tu historia lo he visto varias veces. ¿Cómo lo podemos trabajar o utilizar en los pacientes? A ver, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es algo que se está pues, poniendo muy de moda en los últimos años. Es un buen medidor para ver cómo está nuestro sistema nervioso autónomo. Pero que hay que tener cierta mesura con algunas cosas. Yo hice algunas formaciones con esto y lo encuentro muy buena herramienta. Sin embargo, ojo, con las técnicas manuales nuevamente, al parecer, la mayoría de las revisiones sistemáticas nos han mostrado que no hay un impacto a largo plazo. Entonces, creer que vamos a impactar sobre la variabilidad del ritmo cardíaco en la persona a largo plazo para cambiar su vida, eso no funciona así. Para generar un cambio en la variabilidad del ritmo cardíaco necesitamos cambios de hábitos constantes y un impacto constante a largo plazo para generar esta regulación. Entonces, ¿se puede generar algunos impactos cortos, breves, con terapia manual? Sí. A largo plazo, no. A largo plazo necesitamos cambios de hábito. Y nuevamente, se está utilizando mucho en la clínica, al menos acá en Chile se está utilizando mucho. Yo lo utilizo bastante. Pero netamente yo actualmente lo estoy utilizando como una pesquisa para ver un paciente que yo sospecho que viene con alguna alteración, con un estrés muy crónico, donde los síntomas se van viendo más o menos relacionados al sistema nervioso autónomo, para pesquisarlo y lo vuelvo a evaluar en otra sesión a ver si las intervenciones que le dejé de estilo de vida están siendo efectivas. Y Y Army, bueno, antes de por ejemplo, cambiar de tema, con respecto a la respiración, por ejemplo, ¿crees que podría también ser útil en estos casos para modular el sistema nervioso? ¿La respiración? La respiración. Sí, la respiración es una de las principales herramientas que tenemos porque es costo efectiva, es fácil de realizar, la podemos hacer siempre. Y es interesante porque sí, efectivamente, a nivel de pulmón hay receptores que luego hacen contacto con unas neuronas que están en el tronco del encéfalo, que son las neuronas Pre-Botzinger, que van muy relacionadas con la respiración, y estas a su vez van relacionadas con el locus ceruleus y van relacionadas con los núcleos del sistema límbico. Entonces, efectivamente la respiración tiene correlación con nuestro estado de ánimo, eso. Entonces nosotros podemos interferir desde una manera bottom-up, desde abajo hacia arriba, en cómo está nuestro sistema. Pero también hay que tener claridad. No en todas las personas funciona de la misma manera. No todas las personas regulan de la misma manera. Entonces, si hay alguien que te dice, esta es la dosis ideal, eso no pasa. Hay pacientes que mejoran mucho con el 5x5, hay pacientes 4x6, hay pacientes que mejoran 6x6, hay pacientes que no mejoran con la respiración y tendrás que hacer otra intervención, y así tendrás que irlo evaluando. Entonces, esto tiene que ser muy enfocado a cada persona. y por ejemplo, desde ahí, desde tu experiencia, Armin, ¿qué tan importante viene a ser el contexto terapéutico, la comunicación, la seguridad que se transmite desde el fisioterapeuta a las expectativas del paciente en los resultados que genera pues este tipo de terapia manual? Ay, esa es una buena pregunta, porque los grandes cambios que se han estado generando en el último tiempo es a través del discurso que utilizamos con los pacientes. El seco del terapeuta se transmite a la persona. Nuevamente, si yo creo algo, se lo transmito a la persona. Sabemos hoy en día que no importa mucho la técnica que utilices, generalmente la terapia manual funciona igual. Y no importa mucho que la aplique a alguien recién salido versus alguien que lleva mucho tiempo. Pareciera ser que la gran diferencia en esta aplicación es la seguridad con la cual enfrentan la técnica y al paciente. Es decir, si tú vienes recién saliendo de la universidad y haces una técnica, te plantas, les debe haber pasado a ustedes, te plantas al paciente de una manera totalmente distinta cuando ya llevas 5 o 10 años de experiencia. Entonces, esa seguridad, la seguridad en el discurso, las cosas que le dices, el solo hecho, ya la evaluación parte siendo un tratamiento. Eso también está muy estudiado. Cuando tú empiezas a entrevistar al paciente, cuando el paciente entra a tu consulta, de hecho, desde que pide la hora ya empieza a ser terapéutico. Hay estudios que muestran que el solo hecho de tener los títulos en la pared, hay un estudio muy entretenido que muestra que médicos que hacen que el paciente retrasan la entrada del paciente en 15 minutos, los pacientes mejoran más, sienten una mejoría mayor. Entonces, todos estos factores, desde lo que le decimos al paciente, cómo es nuestra consulta, cómo nos plantamos,
qué tantos seguidores en Instagram tienes, pueden influir efectivamente en la rehabilitación o en el impacto que tiene sobre algunas terapias. Es más, un artículo ya 2023 más o menos nos muestra que si tú tomas a un paciente, pones un grupo de pacientes, le haces una manipulación, técnica lumbar, y le dices, esta es la mejor técnica que tenemos para el dolor de espalda. Los pacientes que la reciben andan bien. Le damos otra sugestión neutra. Vamos a hacer esta técnica. Perdón, estoy un poco resfriado. Vamos a hacer esta técnica, no sabemos qué pasa. Y a otro le damos una sugestión negativa, vamos a hacer esta técnica y los pacientes no sabemos bien, pero en general terminan peor. A los que les dices que andan mejor, la técnica les funciona mejor. El neutro no hay gran diferencia. Y cuando le dices que la técnica es mala y que probablemente van a andar peor, tienden a andar peor. Entonces las sugestiones verbales, estudio del 2014, las sugestiones verbales pueden tener un impacto moderado a grande sobre el dolor del paciente. Eso me parece súper interesante. Eso todo es lo que es factor contextual, ¿verdad? Y cómo el factor contextual influye en el proceso de recuperación de las personas. Hay una frase que la escuché en una clase hace mucho contigo que me marcó y es que hoy en día debemos enfocarnos más en factor contextual y en habilidades blandas que en técnicas específicas para tratar a los pacientes. ¿Qué nos puedes hablar de eso un poquito? Sí, durante mucho tiempo, a ver, tenemos que pensar que los programas de terapia manual ya llevan muchos años. Y en tiempo pasado, yo ya llevo 14 años más o menos, incluso me agarró esto, donde el que era mejor terapeuta manual era el que sabía más técnicas. Tú de repente ibas a un curso de Maitland, aprendías técnicas de Maitland, Kaltenberg, Syriax, yo recuerdo haber hecho Yanda, recuerdo haber hecho un montón de formaciones y haber acumulado una serie de técnicas. Y hoy en día sabemos que no es tan relevante. Si yo les recomendaría algo es que aprendan 10 a 12 técnicas que sean de confianza para ustedes, que las sientan seguras y que las ejecuten bien. El resto no es necesario. Tú tienes que pensar que en osteopatía tienes por lo menos 3 o 4 técnicas para cada disfunción. Entonces, el ilíaco tienes una técnica para llevarlo a rotación externa, rotación interna, out flare, in flare, ilíaco posterior, ilíaco anterior, y para cada uno 3 técnicas y terminas teniendo 15, 18 técnicas en total. Yo hoy en día utilizo una para pelvis, no utilizo más, y los pacientes funcionan igual, ¿bien? Entonces, no es necesario aprender la técnica más sofisticada, no es necesario aprender miles de técnicas, es importante seguir haciéndose mejor en habilidades blandas, en los factores contextuales, y ejecutar ciertas técnicas que te funcionen bien y tener tal vez una alternativa. Eso es lo que sabemos hoy en día, no es tan necesario la técnica mega específica. Yo ya hoy en día no voy a invertir más en aprender más técnicas de terapia manual, no tiene sentido. Increíble, la verdad, porque y es que es una cosa que al menos aquí en Ecuador creo pasa muchísimo, ¿sabes? El tema de soy mejor fisioterapeuta especializado en terapia manual porque me sé 1001 técnicas más que tú, por ejemplo. Y, y ese ego pues influye muchísimo sobre todo en cómo le tratas al paciente. También creo que influye bastante en eso. Y yéndonos un poquito más allá, sabemos que el dolor y la recuperación no dependen pues solamente del tratamiento de consulta, sino que pues, ¿qué papel juega? Sí, bueno, perdón por trabarme. ¿Qué papel juegan los factores del sueño, el estrés o la actividad física en el éxito de una intervención como tal de terapia manual? Bien, voy a volver un poco atrás. En Chile pasó eso mucho tiempo, de hecho tal vez sigue pasando. Y se producía una locura porque tú hacías un curso de Kaltenborn y te enseñaban la regla cóncavo-convexa y en base a eso unas técnicas. Y después iba un año, siguiente año, aprendías Maitland y Maitland te decía, no, la verdad es que grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 de Maitland son las que funcionan. Me acuerdo de haber ido a un curso del Kinetic Control, de control motor. Y Kinetic Control de Comerford decía, no, Yanda está viejo. Ya a los 2 meses fui al curso de Yanda y el instructor de Yanda me decía, Comerford no tiene idea. Entonces, al final acumulas técnica y no sabes quién en verdad tiene la razón. Y al final nos dimos cuenta que todo funciona de la misma manera, todo tiene mecanismos compartidos y no tiene mucho sentido saber muchas técnicas. Y volviendo a tu pregunta, ya, pareciera ser que es un impacto mayor. Curiosamente, recién están saliendo los primeros estudios sobre estilo de vida y dolor de espalda, dolor lumbar. No hay muchos estudios. Hay muchas cosas de manera aislada. Sí sabemos que personas que tienen problemas de sueño tienden a tener más dolor.
personas que tienen problemas de sueño. Si tú pasas una noche sin dormir, al otro día puedes tener síntomas muy parecidos a lo que es una fibromialgia, una hiperalgesia. Dormir menos de 6 horas durante una semana, un estudio ya antiguo, 5.45 horas, los despiertan antes de las 6 horas a los pacientes, les miden unos test genéticos y activan cerca de 711 genes, donde la mitad son proinflamatorios, proestrés, procáncer, pro todas las cosas malas. Y la otra mitad son inmunosupresivos, tu sistema inmune se deprime si duermes mal. Bien. El resto, cosas tan simples como tomar más agua, estar bien hidratado. No hay muchos estudios, pero algunos estudios muestran que mujeres, curiosamente son principalmente estudios mujeres que están hipohidratadas tienden a tener una mayor percepción de dolor. Si tú no tomas suficiente agua, pareciera que tienes más dolor. Personas que están hipohidratadas, que toman menos de 1.8 litros de agua, tienden a liberar más cortisol frente a ciertos factores estresantes. La nutrición o exceso de consumo de ultraprocesados puede contribuir a un estado de inflamación de bajo grado, el sedentarismo, uno de los factores principales para desencadenar nuevos episodios de dolor de espalda. Y así todo esto, y esto lo va ratificando, y a mí me cuesta decirlo porque no sé si Joe Nice, lo he escuchado de todas formas, autor de principalmente la mayoría de los artículos nuevos de dolor de espalda de crónico. Desde el 2022 está sacando todos los artículos de factores de estilo de vida en dolor lumbar. ¿Por qué tenemos que empezar los kinesiólogos, fisioterapeutas, a enfocarnos en el estilo de vida? Y sale este artículo 2025, si no me equivoco, de Jeremy Lewis, en donde nos dice, tratar las lesiones con terapia manual y ejercicio, ¿are you kidding me? ¿Me está jodiendo? Tenemos que empezar a ver un poco más allá. Empecemos a ver cómo está durmiendo el paciente, cómo está comiendo, qué tanta agüita está tomando, etcétera. Factores de estrés. Eso para poder derivar y trabajar con otros profesionales. Ese es un impacto mayor. Eso me parece súper interesante porque inicialmente todo comienza por lo más común, creo yo, que es la espalda, dolor lumbar, pero también es extrapolable, creo que a prácticamente todas las lesiones, sobre todo musculoesqueléticas, creo que es súper extrapolable. Entonces, eso me parece súper interesante. Desde que aprendí eso contigo, a todos mis pacientes les pregunto cómo están durmiendo, las horas, el sueño, el agua, la comida, porque la verdad que creo que es un antes y un después. Una vez que el fisio o el kine lo entiende, no vuelve a ser el mismo que antes. Y de hecho, creo que también influye muchísimo en ese vínculo que tú generas con el paciente, ¿no? Porque el paciente igual siente que tú te preocupas aún más por él y que no es solamente como el simple hecho de ir, darle su terapia y ya, se fue. Entonces, desde ese aspecto, creo también es muy importante verlo, ¿no? Si tuvieras que recomendar 3 hábitos de vida que potencien cualquier proceso de rehabilitación, ¿cuáles serían los más importantes para ti, Armin? Ay, solo 3. Yo creo que el número uno y que creo que no se puede reemplazar con nada el sueño. Es clave. Yo, a los que me conocen, saben que yo a las 10, 10 y media, yo ya estoy acostado, tomo mis cositas para dormir y todo. Yo, de hecho, hoy día probablemente voy a dormir mal, como estoy con toda la luz, pero bueno, ¿qué más da? Me sacrifico. Creo que el sueño es irreemplazable, irreparable y es de las cosas más importantes. Y de las cosas más probablemente subvaloradas. Yo creo que deberíamos tener ramos en la carrera de sueño, neurociencia del sueño, intervención. Hoy en día acá en Chile están saliendo algunos kinesiólogos de rehabilitación de sueño, en donde sin cosas farmacológicas, en conjunto con el médico y con el equipo multidisciplinario, empieza a trabajar cosas de hábito, ejercicio, educar a los pacientes. Entonces creo que sueño es clave, tratar de centrarse en eso. El otro, sedentarismo, comportamiento sedentario, estar mucho tiempo sentado. Un estudio más o menos reciente y otro antiguo, los principales factores para tener nuevos episodios de dolor de espalda, reagudizaciones, son mucho tiempo sedentario. Si estáis mucho tiempo sedentario, es probable que se venga un nuevo dolor de espalda. Altos niveles de estrés, bajo estado de ánimo y altos niveles de ansiedad. Han salido algunos nuevos, más algunos marcadores inflamatorios. Entonces, el sedentarismo, ser más activo. Y número 3, estoy entre manejo de estrés y alimentación. Yo creo que alimentación, para mí, creo que es clave. Eso, guiarse a disminuir el consumo de ultraprocesados, pero al menos más o menos alto consumo de fibra, ahí el nutricionista lo sabrá mejor. Armin, ¿nos podrías dar tal vez una pequeña como que recomendación o idea de cómo trabajas en cada aspecto? Lo más común, qué sé yo, cómo trabajas en personas con problemas de sueño, con problemas de hidratación, o sea, ¿qué les recomiendas? Sé que cada persona es un mundo, pero a grosso modo, ¿qué es la recomendación que más das?
Armin, tu audio, tu audio. Me suele pasar esto en las clases. Repite todo lo que dijiste. Bien. Yo creo que la entrevista inicial es clave, ir preguntándole por los aspectos a los pacientes. Yo antes hacía muchos cuestionarios, hoy en día por tema de tiempo me cuesta un poco, pero muchas veces con algunas buenas preguntas el paciente te está diciendo todo lo que necesitas saber. Para, por ejemplo, hidratación, doy tareas súper simples. Trato de que el paciente cumpla con la dosis que necesita. Podemos hacer una fórmula simple. O más o menos algunos estudios muestran de 1.8 para arriba debería estar tomando. Bien. Toma 2 vasos de agua por hora desde que te levantas hasta las 8 de la noche. Con eso deberías cumplir fácil la dosis. Y es una indicación sumamente simple y puede tener un impacto. Fíjate, un artículo del 2014 muestra que personas que pasan de 1.5 litros a 2.5 litros mejoran el estado de ánimo, las emociones positivas, el descanso y el sueño en la noche. Solo por tomar más agua andan mejor. Personas que están bien hidratadas, un músculo bien hidratado tiene más fuerza. Entonces también el paciente se siente con más fuerza y rinde mejor. Entonces eso, súper simple. Para el sueño, si es que hay un trastorno de sueño, derivar con un médico especialista en trastorno de sueño. Si es que hay alteraciones más de ritmo circadiano, higiene de sueño. Apaga el celular temprano, apaga las luces temprano, desconéctate temprano, en la noche ejercicio de respiración, mindfulness, algún tema de suplementación relacionado a eso, por ahí. La idea es dar tareas simples para que el paciente las pueda hacer. El paciente llega a tu consulta con un problema, no se puede ir con 15 problemas más. Entonces trato de pesquisar las cosas más importantes. Y en cuanto a manejo de estrés, tratar de guiar en tomar acciones, derivar con el psicólogo, manejo de estrés en cuanto a variabilidad cardíaca, respiración, ejercicio, guiar un poquito, ser un poco un partner con el paciente e ir guiándolo. Tengo una paciente, por ejemplo, hoy día, perdón que me extienda, una paciente que, espero que no esté viendo este live, pero me dice, me fui a vivir a Isla de Pascua. Isla de Pascua es una isla que está lejos en Chile y es un mundo totalmente distinto. Me dice, desde que me fui para allá lo estoy pasando pésimo, porque tengo disautonomía, tengo fibromialgia, el clima no me acompaña, no conozco a nadie, no hago nada, y desde ahí empezaron a empeorar todos mis síntomas, y me quiero devolver. Y le pregunto, bueno, ¿y qué te topa con eso? No sé, la verdad, y al final terminamos conversando, y con todo lo que conversamos ella se dio cuenta que está empezando a buscar trabajo acá en Santiago. Entonces, cosas súper simples y generar una conversación amena con el paciente. Pero eso, principalmente. Esa es la importancia de la empatía, ¿no? De no solamente contar lo de uno, sino escuchar lo que viven otras personas. Yo creo que muchas veces eso le hacen falta a los pacientes, escuchar a alguien que los escuche, para sentirse un poquito mejor. Estoy de acuerdo. Creo que eso termina generando lo que se llama la alianza terapéutica. Y cuando tú generas una alianza terapéutica, el paciente es más fiel, el paciente incluso mejora más. Un artículo ya que lleva más de 10 años, pero es súper entretenido porque lo hizo un profesor acá en Chile. Pone al paciente con el TENS, te vas para tomar un café típico, eso lo hicimos todos los kinesiólogos, ¿bien? O pone al paciente con el TENS y te quedas conversando con él. Y los pacientes tienen una mejoría de hasta un 50% más cuando te quedas conversando con ellos. Es una locura. Entonces, el solo hecho de conversar y generar eso genera una alianza terapéutica y puede generar una modulación del dolor. Así es. Sabes, tengo una pequeña curiosidad. Hace poco estabas mencionando, discúlpame, no me presenté, mi nombre es Nixon Torres, soy parte de Rehabilita con Pasión, solo que estaba en una reunión, entonces por eso vine un poquito atrasado. Bueno, mucho gusto, Armin. Sigo tu contenido, es un contenido de mucha calidad y pues nada, me encanta la fisioterapia chilena. Bien, me le saco el sombrero. Ok, tenía una pequeña duda. Mencionaste acerca del agua, mencionaste acerca de la hidratación y cuando estabas mencionando eso, rápido vino a mi mente cuando yo era más adolescente y bueno, cuando era adolescente, porque ya no he sido adolescente, cuando era adolescente y típico, estabas peloteando en la calle, jugando pelota, jugando fútbol y resulta que te sentías así ya cansado, deshidratado y típico, entras a tu casa corriendo, te tomas un vaso de agua y sales como nuevo. Entonces, me vino solamente porque mencionaste que cuando uno está mejor hidratado, el cuerpo funciona mejor, tienes más energía. Entonces, mi cerebro trató de relacionar y de encajar esa sensación
de que a pesar de que llevas 1 hora jugando, estás cansado, has sudado la vida, pero te tomas un vaso de agua y es instantáneo, regresas a la cancha y sigues jugando unas 2 horas más. ¿Qué opinas acerca de eso? Bueno, claro, el cerebro es 60-70% agua, el músculo también es 70% agua, entonces si estamos en un estado de hipohidratación, claramente no vamos a rendir de buena manera. Esto es lo que les contaba, más hidratación, subir la hidratación mejora el estado de ánimo, emociones positivas, el descanso en la noche, solo por tomar más agua y estar bien hidratado. Muchos dolores de cabeza están asociados a un estado de hipohidratación y es increíble la poca agua que toma la gente o que tomamos, de repente se te olvida y puedes pasar un montón de tiempo. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, gran parte de los golpes de calor o muertes súbitas también en deportes se relacionan a ciertos estados de hipohidratación o golpes de calor en general, porque el corazón tiene que trabajar un montón más para empezar a mover la sangre si no estás bien hidratado. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Te mejora, te cambia todo. Yo, de hecho, cuando me empieza a doler la cabeza, empiezo a tomar más agua y wow, gran sorpresa, mejoró. Y es una de las intervenciones que le dejo a los pacientes que tienen dolor de cabeza más o menos persistente. Menos mal, me vine tomando un poco de agua. Disculpa. Es que quería hacer un comentario que nos dejan aquí. Dice, ¿cómo le digo a mis pacientes que duerma bien si yo no lo hago? Dura crítica. Armin, el audio. Se me había cerrado la ventana, perdón. Yo creo que es una buena pregunta, curiosamente, porque yo siempre digo que todo lo que yo trato de dar y decir, lo trato de hacer. Si yo recomiendo un suplemento, recomiendo algo, lo tomo antes. Por supuesto que hay una amplia variabilidad entre cada persona, pero yo no recomiendo algo que no he pasado. Yo siempre, cuando actualmente estoy dando el curso de estilo de vida, visceral o neurovisceral y estilo de vida, la tarea que le dejo a los alumnos es cambio de estilo de vida. Les digo, si ustedes no lo pueden hacer, no esperen que las personas lo hagan. Ahora, hay que ser bien claro acá. Decirle a una persona que haga algo ha generado 0 cambio en la historia. Esto es como decirle a alguien, cálmate, ha calmado exactamente a 0 personas en la vida. ¿Bien? Y es que han salido algunos estudios sobre temas motivacionales y cambios de conducta, y la educación está dentro de los últimos puntos que genera cambio en los pacientes. Porque el paciente llega a tu consulta y sabe que tiene que dormir bien, sabe que tiene que hacer más ejercicio, sin embargo no lo hace. Acá hay todo un tema de neurociencias que nos podemos meter en cuanto a energía cerebral, todo esto, pero es un poquito más amplio. Otro artículo muestra sobre la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. ¿Qué significa? La motivación extrínseca es, tengo que hacer más ejercicio, tengo que dormir mejor porque eso va a mejorar mi dolor de espalda. Eso no tiene tanto impacto en las personas. Lo que más impacto tiene es la motivación intrínseca. Tengo que hacerlo porque me gusta, porque lo voy a pasar bien. Yo voy a entrenar porque estoy con mi grupo, porque voy a disfrutar con ellos después. Tengo que hacerlo porque mañana me voy a levantar temprano a tener energía para estar con mi hijo, hacer cosas que yo disfruto. Y eso es importante, ir guiando a los pacientes en base a eso, a esa motivación intrínseca, porque decirle al paciente, oye, tienes que dormir bien, el paciente te dice, no me digas, no lo había pensado. ¿Cómo llegamos a eso? Y para eso tenemos que ir haciendo pequeños pasos y buscando pequeñas motivaciones. Y partir por nosotros, por supuesto. Me encantó la respuesta. Y la verdad es eso, ¿no? O sea, tienes toda la razón, ¿no? No es lo mismo decir, ¿sabes qué? Quiero hacer esto porque tengo esto, esto y esto. No, sino que quiero hacerlo porque me gusta. Y pues incluso deja de ser como que un objetivo y se convierte en una rutina, que es lo más difícil. Exacto, y bueno, de hecho eso pasa mucho con nuestros pacientes. Vienen del médico y el médico les dice, tienes que hacer natación. Yo les pregunto, ¿te gusta la natación? Yo a mí si me ponen a hacer natación lo paso pésimo. Yo soy un tronco en el agua, yo no nado, me hundo de una, me desespero en el agua. Bien, entonces le pregunto, ¿qué te gustaría hacer? Mira, me gustaría andar en bicicleta. Perfecto, trabajemos para eso. Entonces buscar las cosas que realmente le gustan a los pacientes que se enfoquen en su objetivo.
Listo. Ahora, tenemos preguntas del público, de los que nos han dejado bueno, en las historias que hicimos. Y esto es una pregunta que la comparto también. Hace mucho escuché una clase tuya donde explicabas sobre las técnicas que alargan las piernas. El típico pierna corta y la haces técnica. Me acuerdo incluso que había una que explicabas que hay una de que le jalas la oreja y la pierna le crece. ¿Podrías explicarlo de grosso modo? Porque me encantó esa parte. Creo que nos puede servir a muchos. Ya, ese ejemplo lo sigo haciendo, lo sigo mostrando en clases, todavía no he actualizado mi repertorio. Durante mucho tiempo, y se sigue viendo todavía en redes sociales, lamentablemente, nos enseñaban que podíamos ver el largo de las piernas, ¿no es cierto? De partida, gran parte de la población tiene una discrepancia del largo de las piernas. Pero claro, hacemos nuestro test, hacemos la técnica, derrotamos el ilíaco y la pierna se alarga. Por lo tanto, el resultado es positivo de nuestra terapia. Sin embargo, aquí existen varias cosas que juegan en contra y pasa un poquito con lo que pasa con la quimio aplicada, la kinesiología aplicada, no sé si la han visto, hacemos un estímulo y generamos la fuerza y vemos si el estímulo respondió o no. El cerebro es un sistema altamente engañable, se puede engañar de manera fácil con pequeños estímulos. Y gran parte de lo que hacemos en general con la kinesiología es un poco por este lado, abrir esas ventanas terapéuticas. Cuando nosotros hacemos un estímulo, va a depender de varias cosas, de lo que yo espero como terapeuta, mis sesgos, lo que el paciente espera y la colaboración entre los dos. No sé si han jugado a la Ouija. Ya, yo nunca he jugado a la Ouija, yo tampoco. Yo no creo en eso, yo siempre digo esto, yo no creo en la Ouija, pero tampoco voy a jugar en la Ouija. Yo no soy supersticioso, pero tampoco paso por debajo de una escalera. ¿Bien? El ser humano es así, es hipócrita por algunas cosas. Pero se estudió que la Ouija tiene una cosa que se llama el complejo ideomotor, ¿bien? En donde consciente o inconscientemente tú generas más presión en una cosa y finalmente el movimiento lo termina haciendo la gente de manera inconsciente. Tú cuando piensas algo y lo piensas constantemente, hay actividad de la musculatura intrínseca de los dedos. Cuando tú ves el largo de las piernas, consciente o inconscientemente, probablemente estás tomando de una manera distinta al otro. El paciente sin quererlo está colaborando conmigo, o el alumno que está mostrando conmigo está colaborando conmigo, y se termina generando un engaño entre nosotros y con el sistema nervioso del paciente que termina alargando la pierna o generando más o menos fuerza. Relevancia clínica de eso, la verdad es que no mucho. Eso no te va a dictar si el paciente mejora o no mejora. Pequeños cambios en la estructura no dictan un cambio clínico importante. Cambio en el estado de salud son los que cambian realmente a la persona. Entonces, lo utilizamos por muchos años, yo ya no lo utilizo, pero todavía se sigue viendo en redes sociales y en algunos programas, y bueno, estamos tratando de cambiarlo a poquito. ¿Habrá alguna forma de usar esa técnica, o ese principio, mejor dicho, pero como para generar algún bienestar en el paciente? O sea, en algo real, a modo de persuasión o algo por el estilo. Como un efecto placebo, dices tú, decirle que mejoró, alargó y mejoró. Sí, exactamente. Y una vez, a esto ya hace varios años, cuando me lo hicieron saber, yo tuve la misma pregunta. Dije, bueno, pero si el paciente mejora, ¿cuál es el problema? Y la verdad es que sí, hay un problema. Y ahí me lo hicieron saber y de ahí me di cuenta totalmente. Porque si llega un paciente con un dolor de espalda y tú le dices que es por un ilíaco posterior y le muestras que la pierna se alarga después de la manipulación, el paciente cuando se vaya a la casa, pase un tiempo y le vuelva a doler la espalda, porque ojo, el dolor de espalda es cíclico, sabemos que eventualmente vas a volver a tener dolor de espalda. Es probable que la idea de la cabeza del paciente diga, oh, se me derrotó el ilíaco, se me cortó la pierna, tengo que ir donde el terapeuta que me la derrote. Y esto va haciendo que el paciente se haga dependiente de la terapia y vamos viendo en menos la autoeficacia de la persona. Creamos una idea errada, una idea nociva en la persona. Yo tengo pacientes que me han llegado diciéndome, Armin, me trataba con otro colega y tengo a ver por qué se me rotó el ilíaco y se me salió el talo. Yo le digo, pero ¿cómo lo sabes? Porque me está doliendo el tobillo y me está doliendo la cadera. Pero tal vez son otras cosas. Entonces, el paciente tenía tan mecanizado esto que la única solución para él era que lo derrotaran el ilíaco y le entraran el astrágalo. Y eso disminuye una idea muy estructuralista y va creando una idea negativa en la persona. Disminuimos la autoeficacia. Claro, a lo largo de todo este tipo de ideas lo que genera es dependencia, básicamente, porque el paciente necesita estar constantemente al control, al ajuste para estar bien. Y tal cual, se generan nocebos, básicamente. El paciente se cree súper frágil de que con lo mismo ya está, se movió. Y bueno, claro, y esa idea me viene conectada a otra. Antes de esto, sigue la Nix, Armin, para que no se te vaya.
Bueno, es que el 2020 salieron muchas críticas hacia la terapia manual y salió por ahí un gran exponente de la kinesiología en donde decía, bueno, la terapia manual tiene el problema de que hace dependiente a los terapeutas, a los pacientes. Y sale Chad Cook con la demonización de la terapia manual, mostrando un scoping review de más de 3.000 artículos, y la verdad es que no hay ningún artículo que diga que la terapia manual disminuye la autoeficacia en las personas. Si una persona te está diciendo que tienes que venir todas las semanas a ajustarte, o porque si no tu espalda se va a salir del lugar, todo, ese no es problema de la terapia manual, ese no es problema de la quiropraxia, no es problema de la osteopatía, es problema del clínico que te está manteniendo dependiente. Y eso hay que tenerlo súper claro. Eso. Ahora sí. Bueno, la siguiente que iba a hacer justamente va conectada a esta y es, no sé si algunas vez la has mencionado, la pareidolia. Esto de que uno ve una nube y le da una forma. Bueno, pues también hay un concepto que le llaman la pareidolia táctil, de que los fisios, 10 fisios evalúan a la misma persona y ven cosas distintas o sienten cosas distintas. ¿Qué nos puedes mencionar de eso? Bueno, también va un poco de parte de la palpación, porque la terapia manual va o iba muy del lado de encontrar mal posiciones con las manos, y la mayoría de la evidencia ha demostrado que la capacidad que tenemos para identificar estructuras con las manos es bastante baja, baja moderada. Hay un artículo más o menos 2015, bien conocido, que toman a 2 quiroprácticos que mostraban el método Motion Palpation, en donde van palpando junto con movimiento. Ellos lo enseñaban durante 15 años, eran expertos los dos y entre los dos no hubo correlación. Si 2 quiroprácticos que enseñan el método Motion Palpation no hay correlación entre los dos, ¿qué nos queda al resto de los mortales? Hay un artículo de Leo Nascimento, que es un profesor de la Escuela de Osteopatía de Madrid, que ha estudiado, brasilero, que ha estudiado mucho palpación, y él muestra un artículo de identificar L5. Identificar L5, algo tan simple como identificar L5. Toma alumnos de osteopatía, algunos ya salidos y otros ya expertos, y no hay una correlación importante entre todos. Ni siquiera podemos identificar L5 de manera fiable. Y esto es un temazo. Y en cuanto a la pareidolia, bueno, efectivamente, es darle una forma según las ideas que nosotros tenemos en la cabeza. Yo puedo ver más de algunos, estoy seguro que esto tiene que haber pasado en Ecuador también, pero ¿le han visto caras a los autos? Los autos por delante con las luces, tú ya, este auto tiene cara simpático, tiene cara de triste, tiene cara de enojado. Bueno, eso es un poco el concepto de pareidolia. Le damos una idea, un concepto humano a un objeto totalmente inerte. Lo mismo, si nosotros tenemos la idea y no han inculcado la idea en la cabeza de que hay vértebras rotadas, eventualmente tú vas a ir sintiendo eso. Y nuevamente, eso lo traspasamos al paciente, lo traspasamos a nuestros alumnos, y esto se fue pasando de generación en generación, y es una de las cosas que estamos tratando de cambiar. Perfecto. Última pregunta de las historias, y es, ¿cuál es tu postura con respecto a la osteopatía según las últimas tendencias en fisioterapia? Bien, yo soy osteopata ya cerca de 10 años, me gusta la osteopatía, sigo trabajando harto con osteopatía, le he tratado de dar un vuelco en cuanto a la narrativa actual. Creo que la osteopatía se ha estado reformulando de cierta manera, al menos la Escuela de Osteopatía de Madrid, no puedo hablar por la otra escuela, en donde han tratado de generar un vuelco hacia el estilo de vida, hacia temas de sistema nervioso autónomo, hacia tratar de quitar estos conceptos tan estructuralistas. Creo que falta mucho, se agradece mucho el cambio, falta mucho todavía, y es que hay muchas cosas que si las cambias te quedas de cierta manera sin una estructura clara del programa. Se tendrá que replantear eventualmente, y como todos los programas, no solo la osteopatía, la quiropráctica también se está replanteando algunas cosas, están tratando de dejar de enseñar cosas tan estructuralistas. Los magísteres de terapia manual en los que yo estoy participando también están generando un cambio. Y nuevamente, esto es algo que va a ir tomando tiempo, esto es algo que se viene inculcando hace muchos años. Es difícil generar un cambio de idea después de que llevas 30 años haciendo esto y enseñando esto, y que de repente te cambie toda la idea, es difícil, no es fácil. Entonces, creo que la osteopatía, al menos con la Osteopatía de Madrid, está generando cambios, falta. Quiropráctica yo sé que también está generando cambios, y alguna escuela de terapia manual, falta tiempo, pero vamos por buen camino, creo yo. Y mientras más sepamos esto, mayor presión se va a ir haciendo para que se genere el cambio. Y mira, a lo largo de los años se han transmitido pues muchas creencias dentro del tema de la terapia manual. Desde tu perspectiva académica y clínica, ¿cuál es uno de los mitos más comunes que todavía seguimos nosotros arrastrando en la fisioterapia o en la kinesiología? ¿En general con terapia manual o en general con la fisioterapia? No, en general con terapia manual, claramente. En general con terapia manual. Ay, yo creo que hasta en la fecha que todavía corregimos estructuras con las manos.
Eso sí, sigue y bastante potente. Bien. El hecho de que muy potente, y esto le pasó la cuenta a la terapia manual en los años 2000 a 2010 a 2015, al menos en Chile, el que no era terapeuta manual no encontraba trabajo. El terapeuta manual era lo primero que te miraban en un currículum, era si eras terapeuta manual o si habías sacado el magíster en terapia manual. Nosotros los terapeutas manuales, y yo lo hice alguna vez, era como, veíamos a alguien tratando una cadera y decíamos, mira qué estúpido, está tratando la cadera y no ha derrotado el ilíaco, y ni tampoco ha soltado el psoas. ¿Cómo lo está haciendo? Bien. Y esa soberbia le pasó la cuenta a la terapia manual. Después, cuando se cayeron muchos paradigmas, hubo un ataque potente, año 2018, 2020, fue súper potente. Y estoy seguro que en Ecuador ya está empezando de manera potente también, porque las cosas que van pasando se van repitiendo, son cíclicas. Bien, yo lo sé porque hago clases allá en Ecuador. Eso. Y eso también fue fomentando la idea de que nosotros somos, de cierta manera, seres sobrenaturales con poderes curativos importantes con nuestras manos. Y todavía hay gente que dice que con las manos puede curar. Yo curé a este paciente y son prácticamente dioses. Y la verdad, yo cada vez me doy más cuenta que lo que hacemos nosotros es que somos facilitadores. Nosotros disminuimos el dolor del paciente, lo alentamos, y el que se mejora es el paciente. Y el que tiene la responsabilidad de mejorar es el paciente, no nosotros de mejorarlo. Entonces no somos grandes dioses con manos hipercurativas y eso. Creo que esos dos son los grandes, mayores mitos que se mantienen en la terapia manual. Yo quería hacer una pequeña preguntita, Armin, y esta es un poquito personal, tal vez. Eh, Viéndote como, como docente y viéndote como tratante clínico, ¿notas alguna diferencia de estos dos? ¿De pronto tienes alguna inclinación más hacia una que la otra? ¿O consideras que para ti es súper cómodo tratar de llevar a las manos ambas? Ambas propuestas, desde la docencia, o sea, ¿cuál te gusta más, en pocas palabras? ¿Qué me gusta más entre la docencia y la clínica? Ajá. Creo actualmente que la docencia. La clínica, bueno, ojalá no me estén escuchando los pacientes, pero yo desde que salí de la universidad que empecé con consulta, 2012. Desde el 2017 ya empecé potente con la consulta, viendo 30 pacientes semanales, y yo tengo una rotación, no tengo mucha rotación, entonces veo a 30 distintas personas, 100 personas distintas al mes. Y va agota harto yo trabajo 1 hora por paciente. Actualmente estoy viendo 20 semanales, 1 hora por paciente, y mira que me canso harto. La docencia me va gustando cada vez más. No dejaría la clínica, creo que te da mucho la clínica, pero creo que por ahora la docencia me está llamando un poco más. Lo encuentro más entretenido, al menos. Ok. Sabemos que es bonito tratar con pacientes, también es bonita la docencia, pero seamos realistas, llega un punto en que no solamente vivimos de lo bonito que se siente, sino también llega un punto en que necesitamos ver qué es lo más rentable. Entonces, hago esta pregunta porque justo casualmente quien nos expectan, hay estudiantes, hay profesionales, y muchas veces tienen el pensar de que el tratar de nuestra carrera solamente puedes tratar pacientes y ya, sino que hay muchas cosas más que se pueden hacer como fisioterapeutas, pero entonces la idea es esa, transmitir esa información. Y bajo tu criterio, así muy, muy sencillo, ¿consideras que es rentable la docencia más que la parte clínica o viceversa? Es una buena pregunta. Te voy a hablar de mi experiencia y toda respuesta en base a un sesgo personal. A mí la consulta me da mucho más, pero yo ya llevo mucho tiempo trabajando en esto con mi consulta. Creo que la docencia en posgrado da más que el pregrado, claramente, y el pregrado no da tanto, pero es muy linda experiencia formar alumno universitario. Yo creo que puede ir sacando de todo, y como tú muy bien dijiste, hoy en día se está diversificando las cosas, las redes sociales, la inteligencia artificial está diversificando todo. Tengo colegas dando cursos casi como de marketing, vendiendo cursos online, la misma docencia que puede empezar a hacer, capacitaciones, algunas OTEC, que son empresas de capacitaciones en general, charla a distintos lados. Entonces, hay un campo que se está abriendo, pero brutalmente la inteligencia artificial también está abriendo mucho campo.
Tengo un colega que está haciendo prompts y está haciendo configuraciones de inteligencia artificial para acompañar a los pacientes con dolor persistente, que sea como Ese un no, coach de vida. no es José Órdenes, no. No. Bueno, es Juan Fer, uno que está ya en Quito, y otro colega que está en España, ellos principalmente. Así que no, se está abriendo mucho el campo. Y creo que pueden hacerlo. Las nuevas generaciones van a salir con nuevas herramientas brutales. Sí, la verdad que al menos con Juan Fer, que lo he visto de Quito, del Outlast, si no me equivoco, otro nivel, súper bueno. Y bueno, para ir terminando, para respetar el tiempo y para no desvelarnos tanto, nosotros tenemos una tradición en el podcast y es que le pedimos al invitado que nos mencione o nomine 1, 2, 3 fisios que le gustaría que estén en este espacio, ¿ya? La idea es que sea ahí, a lo que venga primerito, por eso no lo avisamos. Y pues bueno, y si tienes algún tema que te gustaría que esa persona hable en este espacio, pues sería increíble. La idea es sacamos un clip de eso y se lo enviamos a la persona. El audio, no lo olvides. Buena cosa. Buena pregunta. ¿A quién me gustaría ver en un podcast hablando de algún tema? Ya, voy a... Desquítate, no importa. puede ser... me interesaría mucho el Ítalo, kinesiólogo chileno, MG Rehabilitación de ejercicio, dosificación de ejercicio. Está bien metido en eso. Otro muy bueno es... No tengo mucha relación con él, pero sé que es muy capo. Un colega chileno también de apellido Cuyul. Le recomiendo verlo porque neurociencia del dolor, full investigación, estudio, crack. De pronto, ¿cómo lo podemos encontrar en redes? No sé cuál, creo que se lo digo enseguida porque lo tengo acá. Perfecto. Se los debo, no lo tengo acá. Bien. Ya. Ellos dos, y el tercero podría ser Walter, que es un PhD, doctorado, Walter Sepúlveda, que se dedica mucho a gerontología, un crack, mira, debe tener, cada vez que lo veo, semana a semana, saca un artículo nuevo publicado en Q1, Q2, debe ser de las personas en Chile que más investiga sobre gerontología, geriatría, kinesiología, rehabilitación, sarcopenia, fragilidad. ¡Wow! Una bestia. No es mi área, pero muchas de las cosas que aprendo lo aprendo con él. Entonces ellos tres podrían ser. Te cuento que casualmente, quien tienes aquí presente, los tres, nos inscribimos en una maestría de gerontología. Mira, qué genial. Sería buena idea entonces que hablen, ver si Walter debe tener poco tiempo, extremadamente ocupado. Él le hace mucha investigación y se dedica mucho al área de adulto, persona mayor en general, así que le vendría como anillo al dedo. Listo, pues lo vamos a tener muy al pendiente y te estamos avisando cuando nos podamos contactar con ellos. Bueno, Armin, yo creo que de esta manera tan espectacular vamos cerrando este episodio sin antes pues agradecerte, Armin. Gracias por compartir no solo tu conocimiento, sino tu forma de ver la terapia, el cuerpo y el movimiento desde una perspectiva más profunda, más consciente y sobre todo más humana. Así que yo creo que nos llevamos pues muchísimas preguntas, muchísimas ideas y sobre todo nuevas formas de pensar en nuestra práctica, en todo lo que hacemos diariamente, porque pues esto es lo que hacemos diariamente. Así que esta siempre será tu casa, Armin. Muchas gracias por sumarte pues a esta conversación, por sumarte a este episodio, por haber sido parte de esto. Y gracias a todos los que están detrás de esta pantalla también por siempre estar al pendiente, escucharnos y hacer también sus preguntas. Así que nos vemos en el próximo episodio, chicos.